¿Te imaginas crear un musical basado en una historia que tiene miles de años, y conseguir que millones de personas alrededor del mundo se interesen en ella gracias a TikTok? Pues eso es exactamente lo que pasó con Epic The Musical, un proyecto que comenzó como una idea universitaria de Jorge Rivera Herranz, inspirado en la Odisea de Homero, terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos musicales más interesantes de Internet. Pero, ¿cómo pasó de ser un proyecto personal a convertirse en un éxito internacional? ¿Por qué tanta gente conectó con sus canciones y personajes? ¿Y cómo es que ahora Epic está dando el salto hacia una película animada? Hoy vamos a hablar de todo eso. El comienzo de Epic. Para entender la historia de Epic tenemos que regresar varios años. El proyecto fue creado por Jorge Rivera Herranz, un compositor, escritor y cantante originario de Puerto Rico. La idea nació originalmente durante su etapa universitaria, y desde el principio Jorge quería hacer algo diferente. Su inspiración principal fue la Odisea, el famoso poema épico atribuido a Homero. La historia sigue a Odiseo, también conocido como Ulises, durante su largo viaje de regreso a Ítaca después de la guerra de Troya. Y aunque la historia original tiene miles de años, Epic decidió darle una nueva identidad. En lugar de intentar hacer una adaptación tradicional de la obra, Jorge tomó elementos de los musicales, los videojuegos, la animación y el anime para construir algo completamente nuevo. El resultado fue un musical completamente cantado. Es decir, prácticamente no hay diálogos hablados tradicionales. La historia avanza a través de las canciones. Y esto es importante porque Epic no se planteó originalmente como un musical de Broadway que simplemente necesitaba llegar a un escenario. Jorge creó Epic como un álbum conceptual dividido en 9 sagas, que fueron lanzándose progresivamente hasta completar la historia. En total, el proyecto tiene alrededor de 40 canciones y cuenta la historia de Odiseo desde la guerra de Troya hasta su regreso a Ítaca. Pero lo más interesante estaba a punto de suceder, porque Epic no se creó en secreto. El proceso de creación se convirtió en parte del espectáculo. El musical que se construyó frente a Internet. Una de las decisiones más importantes de Jorge fue utilizar las redes sociales para mostrar cómo estaba creando el proyecto. Y aquí entra TikTok. En lugar de esperar años para terminar el musical y después presentarlo al público, Jorge comenzó a compartir fragmentos de canciones, avances, ideas y partes del proceso creativo. Y eso cambió completamente la relación entre el creador y la audiencia. La gente no solamente escuchaba el resultado final, podía ver cómo una canción pasaba de ser una idea a convertirse en una producción completa. Podía escuchar diferentes versiones. Podía conocer a los personajes antes de que se lanzara la saga correspondiente. Incluso podía seguir el proceso de selección de algunos miembros del elenco. De cierta manera, los fans sentían que estaban acompañando a Jorge durante la creación del musical. Y eso fue algo que ayudó muchísimo a que Epic comenzara a crecer. Pero había otro elemento todavía más importante: la comunidad. Porque los fans no se limitaron a escuchar las canciones. Empezaron a crear sus propias animaciones, ilustraciones, covers y teorías. La historia comenzó a expandirse mucho más allá de las canciones originales. Y aquí encontramos una de las claves del éxito de Epic. La gente no solamente consumía el proyecto, la gente participaba en él. ¿Por qué Epic se volvió tan popular? Ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué un musical sobre la Odisea consiguió hacerse tan popular entre una audiencia principalmente joven? Bueno, creo que hay varias razones. La primera es su música. Epic no se siente como un musical tradicional. Cada saga tiene una identidad propia y las canciones utilizan diferentes estilos y sonidos. Además, Jorge utiliza motivos musicales que se repiten a lo largo de la historia. Esto hace que algunas canciones estén conectadas entre sí, incluso cuando aparecen en momentos muy diferentes. Y eso hace que escuchar el musical completo sea una experiencia mucho más satisfactoria. Pero la música no es la única razón. La segunda razón es la manera en la que Epic cuenta su historia. Aunque está basado en un relato antiguo, los personajes tienen conflictos que siguen siendo fáciles de entender. Odiseo quiere regresar con su familia. Penélope espera a su esposo. Telémaco intenta descubrir quién es y qué significa ser hijo de un héroe. Y los dioses representan diferentes ideas y conflictos que afectan directamente a los personajes. Son temas que, aunque estén rodeados de monstruos, dioses y mitología, siguen siendo humanos. Y creo que ahí está una de las mayores fortalezas de Epic. No necesitas conocer la Odisea para entender lo que sienten sus personajes. Puedes llegar sin saber prácticamente nada de mitología griega y aún así conectar con la historia.
Una historia antigua con lenguaje moderno. Otra característica que hace especial a Epic es la influencia de los videojuegos y la animación. Jorge ha hablado de cómo estas formas de entretenimiento influyeron en su manera de contar historias. Y esto se puede notar bastante. Los personajes tienen una evolución muy marcada. Las canciones funcionan casi como niveles de un videojuego. Cada saga representa una nueva etapa del viaje. Y cada vez que Odiseo supera un obstáculo, la historia cambia. Pero también cambia él. Esto es especialmente importante porque King no presenta a Odiseo como un héroe perfecto. Es un personaje que tiene que tomar decisiones difíciles. Y esas decisiones tienen consecuencias. A medida que avanza la historia, el público empieza a preguntarse algo. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar Odiseo para volver a casa? Y esa pregunta se convierte en uno de los motores principales de la historia. El poder de la comunidad. Pero hay algo que no podemos ignorar. Epic apareció en un momento en el que Internet permite que una obra independiente pueda encontrar una audiencia enorme sin depender inicialmente de un gran estudio. Antes, un proyecto como este probablemente habría necesitado años de producción antes de que el público pudiera escucharlo. Epic hizo algo diferente. Fue lanzándose poco a poco. Cada saga generaba conversaciones. Cada canción podía convertirse en un nuevo punto de entrada para alguien que nunca había escuchado el musical. Y después estaban los fans. Personas que hacían animaciones. Personas que analizaban las letras. Personas que explicaban la mitología. Personas que descubrían detalles escondidos. Y personas que simplemente recomendaban el musical a sus amigos. Esto creó un efecto de bola de nieve. Alguien escuchaba una canción. Después descubría otra. Después empezaba a escuchar una saga. Y, eventualmente, terminaba escuchando toda la historia. La propia página oficial de Jorge describe una comunidad dedicada a crear fanart, covers y animaciones, mientras que medios como The Guardian han señalado cómo TikTok ayudó a transformar la manera en que el público descubre y participa en musicales. Y así, poco a poco, Epic dejó de ser solamente un musical. Se convirtió en un fenómeno de Internet. Y ahora, la película animada. Y llegamos a la parte que probablemente más curiosidad genera. Después de todo este éxito, era cuestión de tiempo para que alguien se preguntara, ¿y qué pasaría si Epic se convirtiera en una película animada? Pues ahora sabemos que esa posibilidad es real. En 2026 se anunció que Jerry Bruckheimer, conocido por producir grandes franquicias cinematográficas, se unió al proyecto para producir una adaptación cinematográfica animada de Epic junto a Jorge Rivera Herranz y otros productores. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante. Porque King nació en Internet. Se construyó a través de canciones. Su comunidad ayudó a darle vida visual mediante animaciones hechas por fans. Y ahora el proyecto está avanzando hacia una producción cinematográfica. Pero hay una pregunta importante. ¿Cómo se adapta un musical de más de 2 horas, dividido en 9 sagas y unas 40 canciones, a una sola película? Porque una película no puede simplemente poner todas las canciones del álbum una detrás de otra. Habrá que tomar decisiones. Probablemente habrá cambios en la estructura. Algunas canciones podrían modificarse. Algunas escenas podrían ampliarse. Y otras probablemente tendrán que resumirse o combinarse. Pero también hay una oportunidad enorme. Porque la animación podría mostrar visualmente cosas que, hasta ahora, solamente existían en nuestra imaginación. Podríamos ver el mundo de Epic completamente desarrollado. Los monstruos. Los dioses. Los barcos. Las batallas. Ítaca. El viaje de Odiseo. Y, sobre todo, podríamos ver cómo los personajes evolucionan a lo largo de la historia. Y creo que eso es precisamente lo que hace que esta futura película sea tan interesante. ¿Será igual que el musical? Probablemente no. Y eso no necesariamente es algo malo. Una adaptación cinematográfica tiene que funcionar como una película. El musical original siempre va a existir. Las canciones originales siempre estarán ahí. La comunidad que ayudó a construir Epic seguirá teniendo esas versiones. La película será una nueva interpretación de la misma historia. Y, de hecho, puede ser una oportunidad para que personas que nunca habían escuchado el musical descubran Epic por primera vez. Porque si algo nos ha demostrado este proyecto es que una historia puede viajar muchísimo más lejos de lo que imaginamos. Una historia escrita hace miles de años, reinterpretada por un joven compositor, compartida a través de Internet, convertida en un musical, y ahora, posiblemente, llevada a la gran pantalla en forma de película animada. Conclusión. Y creo que esa es la verdadera historia detrás del éxito de Epic.
No es solamente la historia de un musical basado en la Odisea, es la historia de cómo ha cambiado la manera en la que se pueden crear y compartir historias. Jorge Rivera Herranz comenzó con una idea inspirada en una de las historias más antiguas de la humanidad, pero decidió contarla utilizando herramientas modernas, música, redes sociales, videojuegos, animación, y una comunidad que quería formar parte del proceso. El resultado fue un proyecto que consiguió conectar una historia de miles de años con una nueva generación. Y ahora, con una película animada en desarrollo, Epic está a punto de comenzar una nueva etapa. La pregunta ya no es solamente si Odiseo conseguirá regresar a Ítaca. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Hasta dónde llegará Epic? Porque si algo nos ha enseñado este musical, es que el viaje todavía no ha terminado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que una película animada es el formato perfecto para Epic? ¿O preferirías ver una adaptación teatral? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video mis drones de desmontaje. Adiós.